acá. ¿Qué sociedades secretas se crearon en el camino? Bueno, los iluminados abrieron, por decir así, la época de los tiempos modernos, porque fue la época de la revolución industrial también, y estos iluminados, si lo que se especula es cierto, y lo que se cree sobre esto es cierto, pues ellos se han infiltrado en todas las organizaciones secretas o semisecretas importantes del mundo a través de los bancos. ¿En Europa cómo actuaron ellos? Pues estoy seguro que se ramificaron en Europa. En Europa, y lo hemos visto en muchos aspectos. En Europa, muy interesante la pregunta, en Europa se cree que ellos fueron los predecesores de un grupo que se llama el Grupo Bilderberg, un grupo famoso que se fundó en Europa en el año 1954. Este nombre Bilderberg, que muchas personas no lo saben, es el nombre del hotel en una ciudad que se llama Oosterbeek, en Holanda, donde se reunieron un grupo de personas que formaron este grupo financiero en el año 1954 bajo la dirección de Bernardo de Holanda, un príncipe que tenía grandes nexos con los grandes financieros de Europa. Se forma este grupo de influencia, del cual también era miembro un señor que se llamó Joseph Ratzinger. Este señor Ratzinger era un individuo también que sirvió como enlace de este grupo y los grandes poderes financieros europeos, y uno de los objetivos que se planteaba en el grupo Bilderberg era la fundación de una Europa unida, la comunidad europea que estamos viendo en estos días, pero que en aquella época comenzó con pasos muy pequeños, como lo que se llamó el Consejo de Europa. Lo que es interesante que los tres primeros países de Europa que se unen y forman el Benelux estaba Bélgica, Luxemburgo y Holanda, de donde era el príncipe Bernardo, que era uno de los fundadores de este grupo de interés financiero enorme, y este grupo surge en Holanda y, según los estudiosos, es un grupo que tiene nexos con otras sociedades secretas cuyo objetivo es también el gobierno mundial, lo que parece que se está logrando, según la opinión de algunos, con la comunidad europea, que es un paso para esto. Si bien nos quedan 10 minutos y que es mucho lo que hay que tratar en este tema, el fascismo y el comunismo estuvo infiltrado por esto, ¿fue producto de esto también? Todas las sociedades secretas, según los estudiosos, han tenido grandes influencias a través de su poder financiero, y estamos hablando de sociedades secretas de nuestros tiempos ya en cuanto a las guerras. O sea, los iluminados, por ejemplo, se dice que uno de los objetivos de ellos es mantener conflictos, focos de conflictos en el mundo, y los grandes intereses financieros de Estados Unidos y de Gran Bretaña, también unidos de una forma o de otra a sociedades secretas, han mantenido el mundo con rivalidades, porque esto es una ayuda para la industria y el desarrollo a través de la venta de armas y del dinero que se gasta en las guerras. Uno de estos miembros dijo en una ocasión que la guerra no es más que una variante del mercado libre. O sea, esto es una declaración horrorosa, pero esto es lo que parece ser, según los que conocen estas cosas. Estas sociedades han fomentado guerras. La Primera Guerra Mundial se hizo con el dinero de estas sociedades, según lo que dicen algunos. La Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, o sea, todas las grandes guerras y las pequeñas guerras han estado ligadas a estos grandes intereses financieros. No estamos hablando de países, nosotros no estamos hablando aquí de Estados Unidos ni de Gran Bretaña, estamos hablando de los grandes intereses financieros mundiales de Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países. El problema aquí en los Estados Unidos, que más le toca a muchísima gente, y lo vimos los que llegamos aquí en la década del 60 como organización secreta, ¿va?, es el problema del Ku Klux Klan. Bueno, eso es una organización secreta que se dedicaba simplemente al fomento de la discriminación racial, y también era infiltrada por algunos miembros de los Iluminados y otras organizaciones. Pero este país ha tenido organizaciones secretas que todavía existen, que son muy importantes en el mundo. Aquí sí hay una realidad. Constantemente en la radio, los programas estos de opinión pública, en la televisión, constantemente se está hablando de la famosa Comisión Trilateral y del Consejo para las Relaciones Exteriores. ¿Son estas organizaciones secretas, semisecretas? ¿Qué son estas organizaciones? Bueno, son organizaciones que dicen ellas que no hay problema, que todo está a la luz pública, pero el problema es la agenda que puede haber detrás de ellas. Vamos una por una. La Comisión Trilateral esta, que todo el mundo, que fulano pertenece, ¿qué cosa? No vamos en el aspecto político, sino el aspecto histórico y el real de ellas. La Comisión Trilateral se funda en el año 1973
y se funda como una organización privada por David Rockefeller. Todo el mundo sabe quién es David Rockefeller, todo el mundo sabe porque esto es historia. Él funda la Comisión Trilateral, donde reúne personas muy prominentes de 3 áreas del mundo. Estamos hablando de Norteamérica, de Europa y de Asia, fundamentalmente de Japón. Y eso es muy importante. O sea, que estas personas estén en la Comisión Trilateral y se funda por este señor en el año 73 y es una comisión que tiene una gran influencia en este país. La otra que usted menciona, que es the Council on Foreign Relations o Foreign Affairs, es el Consejo para las Relaciones Exteriores, que se funda en el año 1921, una organización ya un poquito antigua ya, y esta organización es una organización que dice ser para la investigación de las relaciones exteriores y del entendimiento a nivel mundial. Esta organización ha sido ligada por los que fomentan estas teorías con la infiltración en diferentes lugares del mundo, membresía de gente muy prominente. Esta organización ha tenido miembros, casi todos los miembros del tiempo presente de esta organización y de la otra organización han sido secretarios de Estado de este país. Eso es muy importante. Y esta es una organización que aconseja al Departamento de Estado planes de largo alcance también. Esto es una cuestión histórica. Pero es privada, no es una organización gubernamental. No, es una organización privada, pero con una enorme influencia en los asuntos internacionales, de la cual también es miembro, desde luego, presidente honorario, el señor David Rockefeller. Es presidente honorario del Consejo de Relaciones Exteriores y es miembro y fundador de la Comisión Trilateral. Bueno, en el grupo Bilderberg que usted mencionó anteriormente, tengo entendido que él también es parte de ello. Él es miembro de todo. Este señor está ligado a todas estas esferas de poder financiero porque él es un poder financiero. Este señor es parte del gran poder financiero de este país, de Wall Street, del cual es parte Rockefeller, los Morgan, los DuPont, todas las grandes familias que controlan el dinero de los Estados Unidos. A ver si ese televidente nos entiende, porque estamos mezclando mucho esto. Aspectos que diferencian a la Comisión Trilateral del Consejo para las Relaciones Exteriores, para poder definir una de la otra y saber en qué campo estamos viviendo, ¿no? El único aspecto que diferencia es que una fue fundada después que la otra. Una se funda en el 21, la otra en el año 73, y muchos de los miembros de una son miembros de otras también. Pero o sea, la finalidad de los principios, los objetivos. La finalidad de ambas, igual que la finalidad del grupo Bilderberg, es, según algunos, el controlar todos los capitales del mundo y llegar a formar un gobierno mundial, una dictadura mundial, dicen algunos que estudian esto, en que esta dictadura estaría encabezada por las Naciones Unidas y todos los grupos financieros que existen, que están asociados a estas organizaciones. Esto es muy interesante porque en la política de este país hemos visto, si uno se fija bien y si uno hace un poco de oído a lo que dicen algunas personas, claro, hay que especular un poco sobre esto también, pero estamos basándonos en lo que dicen algunas personas y en lo que se puede ver. Estas organizaciones tienen una gran influencia en el gobierno de los Estados Unidos. Pero en cualquier gobierno. En cualquier gobierno. No importa que sea ni republicano, ni demócrata, mira, ni lo que sea. Para ponerte un ejemplo, el grupo Bilderberg, que también está unido a todo esto, se reúne una vez al año. Todos los años ellos hacen su reunión. El presidente William Clinton participó en una de esas reuniones y poco después fue electo presidente de los Estados Unidos. El actual primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, participó en una de esas reuniones y poco después entró a formar parte del Parlamento británico. O sea, esto, si uno se fija en esto, uno tiene que darse cuenta de que algo hay, de que estas organizaciones tratan de controlar gente extremadamente prominente. Por ejemplo, la infiltración de los iluminados en las universidades de este país es conocida. La Universidad de Yale, donde estudió el actual presidente nuestro, esta universidad tiene una organización secreta que se llama Skull and Bones, la calavera y los huesos, que es una organización secreta muy interesante que reúne miembros prominentes que están a punto de graduarse, 15 miembros prominentes todos los años que están a punto de graduarse, que son escogidos por aquellos que ya están terminando y tienen una serie de ritos muy interesantes. Uno de los ritos secretos es que uno se acueste en un ataúd y hable de su vida sexual, y que los otros lo oyen, y los otros al oír esto
pueden mantener el control de esta persona porque esta persona ha revelado secretos propios. Profesor, nos quedan 3 minutos y todavía me queda a mí la presencia de Cuba en todo este enredo. ¿Okay? Bueno, la presencia de Cuba en esto es, vamos a oír lo que dicen algunas personas y hacernos preguntas. Nosotros nos hacemos preguntas. Tenemos un individuo en Cuba que se llama Fidel Castro y nosotros nos preguntamos si este país ha quitado y puesto presidentes y gobernantes a través de los grandes intereses financieros de los Estados Unidos y de los capitales financieros de otros lugares, si este país ha movido gente en el mundo cuando los ha tenido que mover. Por ejemplo, quitó a Maurice Bishop, que era el primer ministro de Granada, quitó al general Noriega cuando lo quiso quitar. ¿Por qué razón, si este país ha quitado a varios... No es su influencia en Chile con Pinochet. Exacto. ¿Por qué razón? Nos preguntamos, es una pregunta que nos hacemos, ¿por qué razón tenemos un individuo que se llama Fidel Castro a 90 millas de este país durante más de 45 años? Nos preguntamos, ¿no habrá sido este señor Fidel Castro un instrumento de los grandes poderes financieros de este país, un instrumento desestabilizador en América Latina, que es lo que ha hecho durante muchos años, desestabilizar un continente con el objetivo de que los grandes capitales de ese continente fluyan hacia bancos norteamericanos, capitales que en primer lugar fueron prestados por esos mismos bancos norteamericanos? O sea, se endeuda un continente, se desestabiliza un continente con la presencia de un elemento como Castro y los grandes capitales fluyen a los bancos que los prestaron. Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Bueno, y la relación, y perdón que lo interrumpa, con minuto y medio, esto es muy importante para mí, la presencia de Castro en los años 96 y su comida con el señor David Rockefeller. Eso es interesante. En el 1995, el señor Castro se reúne con el señor David Rockefeller, cena en su residencia en Terrytown y después visita el Consejo de Relaciones Exteriores, donde es recibido por banqueros. Pero esto no termina ahí. En el año 2001, el señor Rockefeller viaja a Cuba con más de 15 banqueros y una comisión enorme y se reúne con el señor Fidel Castro en La Habana y habla maravillas de él. Entonces, nos volvemos a preguntar otra vez, porque son preguntas que nos hacemos. ¿Qué hace el individuo que representa, comillas y más comillas, los pobres de la tierra, reunido con este capitalista a nivel mundial? Queridos televidentes, quisiéramos estar toda la noche aquí con nuestro profesor Orlando Chivino, pero imposible. Creo que hemos aprendido muchísimo y hemos aclarado muchas dudas. Sin más, dándole la más expresiva gracias al profesor Orlando Chivino, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.